Isolde jamás había imaginado que su vida cambiaría en una biblioteca. No en una reunión social, ni en un baile elegante, sino en un rincón polvoriento, entre las páginas amarillentas de libros olvidados. Pero allí estaba, en ese momento exacto, con los ojos fijos en un volumen antiguo de poesía francesa. El sol se filtraba suavemente por la ventana, iluminando las estanterías llenas de tomos que nunca había considerado leer. Había algo inusual en el aire ese día. O tal vez solo era el peso de la soledad que la acompañaba a todas partes. De alguna manera, Isolde nunca había sentido que pertenecía realmente al mundo de las grandes mansiones y los eventos interminables a los que su familia la había llevado. Siempre se había sentido más cómoda entre libros que entre invitados, más cercana a las palabras que a las sonrisas que se esperaba de ella. De repente, la quietud de la biblioteca se rompió. Alguien entró en la sala. La puerta se cerró suavemente. Isolde levantó la vista, sin querer, y fue como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. Un joven se encontraba allí, a unos pocos metros de ella. El hombre era diferente a los demás, no formaba parte de ese mundo al que ella pertenecía. Tenía el cabello oscuro, algo despeinado, y vestía con una elegancia discreta, nada ostentosa, como si no necesitara demostrar nada. Sus ojos se encontraron. Un destello fugaz. Un parpadeo. Pero suficiente. En ese momento, algo se desató en el aire. Como si una chispa hubiera saltado entre ellos. Isolde sintió un estremecimiento que no sabía cómo explicar, un vacío que nunca había experimentado. El joven, al parecer, también lo sintió, porque su rostro se volvió serio de inmediato, como si tratara de contener algo que surgía de su interior. Isolde, avergonzada, desvió la mirada y volvió a concentrarse en el libro frente a ella, pero el ritmo de su corazón aumentaba. «Perdón», dijo él finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi inaudible, pero lo suficiente para hacer que Isolde levantara la vista de nuevo. No quería interrumpir. «No, no es nada», respondió ella, sintiendo un calor en sus mejillas. «Solo estoy leyendo». Él asintió con una ligera sonrisa. Nunca es malo perderse en un buen libro. Ella sonrió, un poco nerviosa, sin saber qué decir. No quería parecer torpe, pero las palabras simplemente no fluían. ¿Te interesa la poesía francesa?, preguntó él, acercándose lentamente, sin prisa. Su tono era cálido, casi amigable, pero Isolde no podía evitar sentir una tensión inexplicable en su interior. «Sí, me gusta», murmuró, sintiendo cómo su nerviosismo aumentaba. «Lo encuentro hermoso. A veces, parece que las palabras tienen más peso que cualquier otra cosa». El joven la miró fijamente durante un momento, como si estuviera evaluando cada palabra que había dicho. Como si estuviera leyendo más allá de lo que ella misma había expresado. Isolde, por un instante, se sintió vulnerable. Como si todo lo que había dentro de ella fuera visible. «Lo entiendo», dijo él finalmente, con una sonrisa tenue. «Las palabras pueden ser más profundas que cualquier gesto». Isolde se sintió invadida por una extraña sensación de conexión. No era una sensación lógica, ni siquiera una que pudiera explicar, pero su corazón latía con fuerza, como si la distancia entre ellos se hubiera reducido a cero. «No suelo venir a este lugar», dijo él, rompiendo la tensión. «Este lugar es tranquilo. Es mi refugio», respondió Isolde, sin pensarlo. «A veces, me siento más en casa aquí que en cualquier otro lado». El joven la observó en silencio por un momento. «Parece que ambos necesitamos este lugar», dijo, casi para sí mismo. Isolde no sabía por qué, pero algo en esa frase la tocó profundamente. Era como si él supiera exactamente lo que sentía, aunque nunca lo hubiera expresado en palabras. Quizás había algo más en él. Algo que era tan palpable como el aire que respiraban. «¿Puedo?», comenzó él, mirando hacia el estante de libros. «¿Puedo mirar ese libro de ahí?». Isolde asintió, aún sin poder apartar la vista de su rostro. «Por supuesto». El joven caminó hacia el estante y sacó un volumen sin prisas, como si ya supiera exactamente lo que buscaba.
Mientras elogiaba las páginas, Isolde sintió la necesidad de mirarlo con más detalle, de captar cada uno de sus movimientos. La forma en que sus dedos tocaban el papel, la manera en que su mirada se concentraba. Cada gesto suyo le parecía tan significativo. De repente, el silencio se hizo pesado entre ellos, como si todo lo que había sido dicho ya no importara. No necesitaban palabras. El aire estaba lleno de una tensión desconocida, de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Isolde nunca sabría qué ocurrió exactamente en ese instante, pero ese breve intercambio de miradas fue suficiente para cambiarlo todo. En ese momento, entendió algo profundo: las palabras no eran necesarias para conectar. A veces, bastaba con un solo vistazo para que dos almas se reconocieran. Y, aunque no lo entendiera por completo, algo había quedado marcado dentro de ella. El aire de la biblioteca era denso, cargado de historia y secretos ocultos entre las páginas de libros antiguos. Isolde estaba absorta en una novela de amor romántico, mientras el sol de la tarde iluminaba tenuemente las estanterías de madera oscura que llenaban la sala. Los libros, casi como si tuvieran vida propia, susurraban historias olvidadas, esperando ser descubiertas. Era un lugar que conocía bien. El sonido suave de las páginas al pasar, el olor de la tinta envejecida. Cada rincón de ese espacio le ofrecía consuelo, como si fuera un refugio de la vida exterior, de las expectativas sociales que siempre la perseguían. A veces, se sentía más a gusto entre las palabras que en cualquier otra situación. Fue entonces cuando escuchó sus pasos. De nuevo. El sonido suave de los zapatos sobre el piso de madera, cada vez más cerca. Esta vez no era una coincidencia. Ella lo sabía. El joven de la mirada intensa, el hombre que había cruzado su camino una tarde antes, ahora se encontraba allí, de pie, observando uno de los estantes cercanos. Él estaba buscando algo, ¿pero qué? ¿Un libro? ¿Una excusa para estar cerca de ella? Isolde levantó la vista, pero no le miró directamente. Sabía que si lo hacía, las palabras que no se atrevería a pronunciar saldrían de su boca. Entonces, hizo lo que mejor sabía hacer: se refugió en su libro, volviendo a sumergirse en la ficción que la rodeaba. Sin embargo, el joven no se fue. Él se acercó lentamente, y esta vez, su presencia era más palpable que antes. Sin hacer ruido, se detuvo cerca de ella, como si estuviera esperando algún tipo de señal. Isolde lo sintió en su piel. La cercanía de su presencia le causaba una mezcla de incomodidad y curiosidad. Finalmente, fue él quien rompió el silencio, su voz suave y llena de una calma inesperada. ¿Qué lees?, preguntó, sin mirarla de inmediato. Era como si se tomara su tiempo para estudiar cada detalle de la habitación antes de atrever a mirarla. Isolde, un poco sorprendida por la pregunta, cerró el libro con delicadeza y lo levantó frente a él. Es una novela de amor, dijo en voz baja, sus palabras casi parecían resonar en la quietud de la biblioteca. A veces, es más fácil encontrar consuelo entre las palabras que en la vida real. El joven finalmente la miró, sus ojos profundos y oscuros reflejaban una comprensión que le hizo sentir incómoda. Como si lo que acababa de decir no fuera solo una observación cualquiera, sino una revelación. Entiendo, respondió él lentamente. A veces las palabras son más honestas que la realidad. Más claras. Más directas. Isolde lo observó con una mezcla de asombro y confusión. ¿Cómo podía entender eso tan bien? ¿Cómo podía un hombre, alguien de otro mundo, ver tan profundamente en ella con tan pocas palabras? No todos piensan de esa manera, dijo ella, de manera casi evasiva. Algunos no piensan nunca. Solo sienten, respondió él, con una pequeña sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que revelaba una cierta vulnerabilidad. El aire entre ellos se cargó de una tensión palpable, una que crecía con cada mirada furtiva y cada palabra no dicha. Aunque no estaba segura de que buscaba él, había algo en su presencia que la atraía sin que pudiera evitarlo. Y, de alguna manera, le inquietaba.
Ambos permanecieron en silencio durante algunos momentos, hasta que el joven se inclinó hacia un estante cercano y comenzó a examinar los libros de forma casual, como si eso pudiera ayudarlo a comprender algo más de ella. Isolde no podía apartar la vista de él. Cada movimiento suyo parecía estar impregnado de una serenidad inalcanzable para ella. Era como si no tuviera miedo de nada. No de la multitud que pasaba por las habitaciones cercanas ni de los ojos que podían estar observándolos desde las sombras. Él estaba completamente ajeno al mundo exterior, centrado solo en el momento. Y en ese instante, Isolde se dio cuenta de algo que había estado negando desde que lo conoció. No podía evitarlo. Algo en su interior le decía que el joven no era simplemente una figura pasajera. No era un rostro más entre la multitud de la alta sociedad. No. Él era algo diferente. Algo que desbordaba las expectativas, que desafiaba el destino. Cuando volvió a levantar la vista, él ya no estaba mirando los libros. Ahora, lo miraba a ella, y sus ojos parecían decir más que cualquier palabra que pudiera haber salido de su boca. ¿Te gustaría acompañarme a dar un paseo por los jardines?, preguntó él, con una suavidad que contrastaba con la decisión en su tono. No necesitamos hablar si no quieres. Solo caminar. Isolde se sorprendió, pero no pudo evitar sentir que había algo reconfortante en su invitación. Era simple. Casi inocente, como si todo lo que sucediera entre ellos fuera natural. Como si las palabras nunca fueran necesarias, como si el mundo pudiera existir sin las expectativas de la sociedad, sin las reglas que siempre les decían cómo comportarse. Finalmente, ella asintió, sin decir una palabra. Tal vez, en su interior, ella también sentía que ese paseo podría ser una escapatoria, un respiro. Un respiro que, tal vez, ambos necesitaban más de lo que se atrevían a admitir. Isolde caminaba por los pasillos del majestuoso salón de su familia, rodeada por los ecos de risas y conversaciones, pero su mente estaba lejos, perdida en sus propios pensamientos. El sonido de los tacones de su vestido sobre el mármol frío era el único ruido constante que la acompañaba en su andar. Mientras el brillo dorado de los candelabros reflejaba la luz de las velas en las paredes cubiertas de retratos antiguos. Cada uno de esos retratos, con sus miradas severas y sus rostros fríos, parecía observarla, juzgarla, como si en cada uno de ellos estuviera atrapada la expectativa de generaciones. El peso de su nombre, de su linaje, la perseguía constantemente. ¿Cómo podría alguien como ella, con tantas responsabilidades y compromisos familiares, permitirse el lujo de un amor que desafiara las reglas? Su familia había sido siempre una de las más distinguidas en la alta sociedad, y su futuro ya estaba marcado, determinado por las decisiones de otros, por los deseos de su padre y la inevitabilidad de los acuerdos familiares. Pero lo que Isolde no sabía era que, mientras caminaba por el salón, con la vista fija en el suelo, un par de ojos oscuros la observaban desde el otro lado de la habitación. El joven de la biblioteca, el mismo que había compartido con ella aquellos momentos fugaces, aquella mirada silenciosa, estaba allí, parado entre un grupo de personas que charlaban animadamente, como si su presencia fuera una sombra que acechaba entre la multitud. Isolde se tensó al sentir su mirada, una mirada que sabía que la estaba penetrando, que no podía ignorar. Él no dijo nada, pero su presencia era más fuerte que cualquier palabra. Se mantenía a cierta distancia, pero algo en su postura sugería que, en ese momento, el silencio entre ellos era más ruidoso que cualquier conversación a su alrededor. Isolde deseaba desaparecer, alejarse, pero sus pies no la dejaban moverse. Era como si algo la hubiera atado a ese lugar, algo invisible pero profundo. Con cada paso, la angustia de su destino se volvía más insoportable. Miró a su alrededor, notando cómo su padre, una figura imponente que siempre la había guiado con mano firme, conversaba con otros hombres de la alta sociedad, siempre con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. ¿Cómo podría, entonces, revelarse a él? ¿Cómo podría confesarle que su corazón latía con una fuerza incontrolable cada vez que lo veía? De repente, su padre se acercó a ella con su paso seguro, como si ya supiera lo que estaba sucediendo en su mente. Isolde, ven aquí, dijo con voz autoritaria, haciendo que su corazón se acelerara aún más.
Tengo algo importante que discutir contigo. Isolde lo miró, sus ojos llenos de incertidumbre. Sin decir palabra, se dirigió hacia él, su mente dando vueltas en círculos. Al llegar a su lado, su padre la miró con esos ojos fríos y calculadores que tan bien conocía. Es hora de que consideres tu futuro, hija. Es hora de que pienses en tu posición. Las opciones se están reduciendo rápidamente, dijo él, sin dejar de mirar alrededor, como si cada palabra fuera parte de una estrategia cuidadosamente planeada. ¿A qué te refieres, padre?, preguntó Isolde, su voz temblorosa a pesar de su intento de mantener la compostura. Sabía lo que él quería decir, pero no se atrevía a aceptar la realidad de esas palabras. Sabía que los acuerdos familiares, los compromisos, eran inevitables. Pero, ¿por qué ese joven, ese desconocido, ocupaba sus pensamientos? Hay un nombre, Isolde, un nombre con el que debes familiarizarte. Es importante para nuestra familia. Es un futuro que no puedes rechazar. Su padre la miró intensamente. Es hora de que entiendas el peso que lleva nuestro apellido. Isolde tragó saliva, sus manos temblorosas apretaron el abanico que sostenía. Ese nombre, ese destino al que no podía escapar, la asfixiaba lentamente. Cada vez que su padre mencionaba el futuro que le había sido destinado, un nudo se formaba en su garganta. No podía soportarlo más. El amor que ella deseaba, el amor que sentía por ese joven, era algo que nunca podría tener. El mundo al que ella pertenecía no lo permitiría. No lo permitirían. En ese instante, su mirada volvió a buscar al joven entre la multitud. Pero él ya no estaba allí. Su lugar había quedado vacío. Como si supiera que ella lo necesitaba, que esa conexión que habían compartido en la biblioteca era algo más. ¿Podría él estar tan consciente de lo que estaba sucediendo dentro de ella? ¿Podría sentir, al igual que ella, que algo había comenzado a gestarse entre ellos? Isolde cerró los ojos por un momento, deseando poder olvidar lo que sentía, pero el dolor era más profundo de lo que jamás imaginó. Cada decisión que su familia tomaba por ella la alejaba más de lo que deseaba. Y el peso de su apellido, de la tradición, la mantenía atrapada en un destino que ni siquiera ella había elegido. Con un suspiro, levantó la cabeza y miró a su padre. «Lo entiendo, padre», dijo finalmente, con voz quebrada. «Lo haré». Pero en su interior, un pequeño resquicio de esperanza aún se aferraba a la idea de que, algún día, el destino de su corazón pudiera ser diferente. Quizá no hoy. Quizá no en este momento. Pero la llama aún ardía, y no podía apagarla. La tarde se desvanecía lentamente, tiñendo el cielo de un color dorado y rosado, mientras Isolde caminaba por los jardines de la mansión familiar. Las flores estaban en plena floración, los arbustos cuidadosamente recortados, y el sonido del agua corriendo en la fuente era el único acompañante de su solitaria caminata. Se sentó sobre una de las sillas de hierro forjado, mirando cómo el viento movía las hojas de los árboles, sin que nada pudiera calmar la tormenta que se agitaba en su interior. Desde aquel primer encuentro en la biblioteca, su mente no había dejado de pensar en él. El joven de mirada profunda, su presencia tranquila, como si no perteneciera a este mundo de reglas y apariencias. Isolde no podía entender lo que sentía, pero estaba segura de que algo había comenzado a formarse entre ellos. Un vínculo invisible, una conexión que, aunque no se expresara con palabras, era tan real como cualquier otra cosa en su vida. A lo lejos, en el borde del jardín, vio una figura que se acercaba con paso seguro. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando reconoció al joven. Él estaba allí, caminando con esa misma calma que tanto le había impresionado, como si no tuviera miedo de ser visto, como si la barrera que separaba a las clases sociales no existiera para él. Su presencia era una contradicción, un desafío silencioso a todo lo que ella había aprendido desde pequeña. Isolde se levantó rápidamente, con el corazón latiendo más rápido de lo que deseaba admitir. Miró hacia el lado opuesto, intentando alejarse, pero no lo suficiente. Algo en su interior la impulsó a quedarse, a enfrentarlo, aunque su corazón se llenaba de una mezcla de miedo y deseo. Él la vio antes de que pudiera escapar. Sus ojos se encontraron nuevamente, y esa mirada intensa, casi hipnótica, la paralizó.
El joven sonrió suavemente, pero no con la sonrisa distante y fría que ella estaba acostumbrada a ver en su mundo. No era una sonrisa de cortesía. Era genuina, como si no hubiera barreras entre ellos, como si el tiempo y el lugar no importaran. Isolde, dijo su voz, clara y directa, como si nunca hubieran sido extraños. Pensé que te encontraría aquí. Isolde no podía responder de inmediato. Algo en su pecho se agitaba, el aire se volvió más espeso, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. Finalmente, logró hablar, pero su voz salió débil, temblorosa. No es el lugar para nosotros, murmuró, sus ojos mirando el suelo. El peso de la tradición, de las expectativas, caía sobre sus hombros con más fuerza en ese momento que nunca. Estaba acostumbrada a seguir las reglas, a ser la hija perfecta, la heredera de una familia que esperaba que se casara con alguien de su mismo estatus, con alguien que tuviera un apellido tan poderoso como el suyo. ¿Y qué pasa con lo que sentimos?, preguntó él, acercándose un paso más, su voz cargada de algo que ella no sabía cómo definir. No era una pregunta cualquiera, sino una que desbordaba de sentimiento, de una intensidad que la hizo estremecer. Isolde lo miró, los ojos llenos de conflicto. No podemos. No podemos estar juntos, dijo, ahora con más firmeza. No es posible. No es lo que se espera de mí. Hay reglas que no puedo romper. ¿Y si esas reglas no son lo que realmente quieres?, respondió él, sus palabras cortando el aire como una flecha. ¿Y si, por una vez, pudieras escuchar lo que hay en tu corazón en lugar de las expectativas de otros? Isolde cerró los ojos brevemente, sintiendo la presión de sus palabras. Cada vez que él hablaba, su propia resistencia comenzaba a desmoronarse. No podía ignorar lo que sentía, pero tampoco podía hacer caso omiso de lo que su familia esperaba de ella. La lucha interna era insoportable. «Lo que siento por ti», comenzó ella, pero las palabras se ahogaron en su garganta. ¿Cómo podría explicarle que algo tan simple y tan puro como lo que compartían era, en realidad, lo más complejo que había experimentado en su vida? «Lo sé», dijo él, interrumpiéndola suavemente. «Lo sé, Isolde. Yo también lo siento. Pero eso no cambia lo que hay entre nosotros. No cambia lo que estamos destinados a ser». Isolde lo miró fijamente, buscando alguna respuesta en sus ojos. Pero, al igual que ella, él no tenía respuestas. Solo había un vacío, una sensación de algo incompleto, algo que los unía y, al mismo tiempo, los separaba. De repente, la voz de su madre llegó como un eco distante. «Isolde, ¿dónde estás?». La llamada de su madre rompió el hechizo, y en ese instante, el joven dio un paso atrás, como si entendiera que su tiempo juntos debía terminar allí. «Debo irme», dijo él, su voz seria, pero con un toque de tristeza que hizo que Isolde sintiera una punzada en el corazón. «No quiero ser la causa de más complicaciones en tu vida. Solo quería que supieras que, aunque no podamos estar juntos, no es porque no lo desee». Isolde, con el alma rota, observó cómo él se alejaba, su figura perdiéndose entre las sombras del jardín. No podía evitarlo. Su corazón gritaba por él, por la posibilidad de un amor que nunca podría ser. Y, sin embargo, algo dentro de ella seguía esperando, deseando que el destino les ofreciera una oportunidad, aunque supiera que esa oportunidad era tan remota como el horizonte que veía en la distancia. La noche había caído con rapidez sobre la ciudad, y las luces titilaban como estrellas en el horizonte, a través de las ventanas del salón principal de la mansión. Isolde caminaba entre los invitados, su mente aún atrapada en la conversación que había tenido con el joven en los jardines. El eco de sus palabras resonaba en su mente: «Aunque no podamos estar juntos, no es porque no lo desee». Cada vez que las repetía, un dolor intenso se formaba en su pecho. La certeza de que el destino los había puesto en caminos separados parecía insoportable, pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella se negaba a aceptar esa realidad. Ella sabía que no podía seguir con esa carga por mucho más tiempo. ¿Cómo podría vivir en un mundo en el que su corazón estaba atrapado entre dos mundos? Su familia esperaba mucho de ella, y el futuro que le habían preparado no dejaba espacio para deseos personales. Estaba atrapada en un matrimonio que no deseaba,
en un destino que no había elegido. Sin embargo, el amor por él la arrastraba con fuerza, y por más que tratara de negarlo, no podía dejar de pensar en lo que podrían haber sido. De repente, un susurro la despertó de sus pensamientos. Levantó la vista y vio al joven, parado cerca de la entrada principal, observándola con una intensidad que la hizo detenerse en seco. El espacio entre ellos, que antes parecía infinito, ya no existía. Como si todo lo que habían vivido hasta ese momento los hubiera traído hasta allí, hasta ese instante preciso. Isolde lo miró fijamente, su corazón acelerado, pero no se atrevió a mover un músculo. Estaba atrapada en una red invisible, atrapada entre la emoción que la invadía y las expectativas que pesaban sobre sus hombros. No podía permitir que sus sentimientos la arrastraran, no en ese momento. Sabía lo que implicaba este encuentro. Sabía lo que significaba. Y, sin embargo, allí estaba él, con los ojos llenos de algo que ni ella misma podía identificar, como si todo lo que habían vivido hubiera estado guiando a ese preciso momento. Él caminó hacia ella, con una calma inquietante, sin prisa, como si no estuviera consciente de la multitud que los rodeaba, como si nada más importara. Cuando llegó hasta donde ella estaba, sus ojos no dejaban de mirarla, buscando algo en su interior. «No podemos seguir con esto», dijo Isolde, casi en un susurro, como si las palabras fueran una traición hacia todo lo que sentía. «Mis padres ya han tomado decisiones por mí. No tengo opción. Lo que quiero, lo que deseo no importa. No puedo arriesgarme a perderlo todo». Él la miró en silencio, como si comprendiera perfectamente lo que le estaba diciendo. Pero, a diferencia de otras veces, no ofreció palabras de consuelo, ni promesas de futuro. Solo la miró con una intensidad tan profunda que pareció que el tiempo mismo se detenía a su alrededor. «Lo sé, Isolde», dijo finalmente, su voz suave pero firme. «Lo sé mejor que nadie. Pero, aún así, quiero que sepas que, siempre estaré aquí, en algún lugar, esperando». Isolde tragó saliva, sintiendo como una lágrima amenazaba con escapar de sus ojos. Quería gritar, quería liberar todo ese dolor que sentía, pero las reglas de su mundo, las reglas de su familia, la mantenían cautiva en un silencio que la asfixiaba. No podía ser libre, no podía ser ella misma. La vida le había dado una opción imposible, seguir el camino de la obligación o arriesgarlo todo por un amor que nunca podría tener. «Es mejor que te vayas», murmuró ella, con la voz quebrada. «No podemos seguir viéndonos. Es peligroso». Él asintió lentamente, y una pequeña sonrisa triste apareció en su rostro. «Lo sé», dijo, y por un momento, su mirada se suavizó. «Pero nunca olvides lo que significó este encuentro para mí. Tú fuiste mi libertad, aunque solo haya sido por un breve momento». Con esas palabras, él dio un paso atrás, como si estuviera dispuesto a desaparecer de su vida para siempre. Isolde lo observó irse, con el corazón destrozado, como si todo lo que había soñado se estuviera desmoronando ante ella. Y, a pesar de todo, no podía evitar preguntarse, ¿y si pudiera ser diferente? ¿Y si el amor, ese amor que había compartido con él, fuera suficiente para romper las cadenas que la mantenían prisionera? Sabía que no podía cambiar el curso de su vida, al menos no en ese momento. Pero su corazón, ese maldito corazón que latía con fuerza por él, nunca dejaría de esperar. Nunca dejaría de desear lo que, en algún otro mundo, habría sido posible. La mansión parecía más silenciosa que nunca esa noche. Los ecos de risas y murmullos que usualmente llenaban sus pasillos habían desaparecido, reemplazados por un pesado silencio que envolvía cada rincón. Isolde caminaba sola por los amplios pasillos, sus tacones resonando en el suelo de mármol, mientras su mente no dejaba de dar vueltas, atrapada entre el pasado y el futuro que le esperaba. El peso de todo lo que había vivido en las últimas semanas la estaba aplastando. Los encuentros furtivos, las conversaciones llenas de miradas intensas, los momentos en que se había sentido más viva que nunca. Pero ahora, todo eso parecía estar desvaneciéndose, como si nunca hubiera existido. Todo lo que quedaba era la certeza de que su vida había sido decidida por otros. Las expectativas de su familia, las reglas de la alta sociedad, las alianzas y compromisos que definían su futuro.
nada de eso dejaba espacio para el amor que había nacido entre ellos. Isolde sabía que no podía seguir adelante con esta vida. Lo sabía con una claridad que la desbordaba. Pero también sabía que, si tomaba una decisión que desafiara todo lo que se esperaba de ella, lo perdería todo. El amor, la libertad, la oportunidad de vivir para sí misma. En ese momento, algo la detuvo. Una figura apareció en el extremo del pasillo. No podía ser él. No podía ser. Pero al levantar la vista, vio que sus ojos oscuros la observaban desde la distancia, con una intensidad que la dejó sin aliento. No estaba segura de si lo había buscado o si el destino había decidido reunirlos de nuevo. El joven se acercó lentamente, con ese aire tan calmado y tan seguro de sí mismo, como si no hubiera nada que temer. Isolde sintió como el latido de su corazón se aceleraba, como cada músculo de su cuerpo reaccionaba ante su presencia. No podía dejar de mirarlo. Isolde, dijo él, y su voz, aunque suave, se escuchaba clara y firme en el aire denso de esa noche. Sé que esto no es lo que esperabas. Sé que todo esto parece un sueño imposible. Pero... Isolde no pudo evitar interrumpirlo. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues insistiendo? No puedo ser quien quieres que sea. El joven la miró fijamente, como si las palabras de ella no lo afectaran. No te pido que seas quien no eres, dijo con calma. Solo te pido que me dejes estar a tu lado, aunque solo sea por un momento. No tenemos que enfrentarnos al mundo juntos, ni siquiera tenemos que quedarnos en el mismo lugar. Pero lo que hemos compartido, lo que nos une, no puede ser olvidado. Isolde sintió que su pecho se apretaba con la emoción contenida. ¿Cómo podía seguir ignorando lo que sentía por él? Cada palabra de él la desbordaba, cada mirada la hacía sentir viva, más viva de lo que había estado en años. Y, sin embargo, el deber, las obligaciones familiares, el futuro que la aguardaba, todo eso la mantenía prisionera. No puedo, dijo, con la voz rota, casi incapaz de hablar. Te quiero. Te quiero más de lo que jamás imaginé. Pero no puedo arriesgarlo todo por un sueño. No puedo desafiar a mi familia. No puedo. El joven dio un paso hacia ella, extendiendo su mano como si quisiera ofrecerle una última oportunidad. A veces, Isolde, lo que más tememos es lo que realmente necesitamos. Yo te ofrezco mi amor, sin condiciones, sin promesas. Solo quiero que sepas que siempre habrá un lugar para ti, en algún rincón del mundo, donde no haya reglas, ni expectativas. Solo nosotros. Isolde miró esa mano extendida, y por un momento, sintió una chispa de esperanza. Pero, como si fuera una sombra que se desvanecía rápidamente, la realidad la alcanzó. Su vida, su futuro, todo lo que había construido no podía desmoronarse por un amor imposible. Su familia no lo permitiría. La sociedad no lo permitiría. No era libre. Finalmente, con el corazón partido, retiró la mirada y susurró, es tarde. Ya no podemos cambiar lo que somos, ni lo que el destino ha decidido para nosotros. Te he amado, más de lo que mis palabras pueden expresar. Pero no puedo seguir este camino. Con una última mirada cargada de emociones no dichas, él dio un paso atrás y se alejó, desapareciendo en la oscuridad de la noche, como si nunca hubiera estado allí. Isolde se quedó en el pasillo, sola, con el eco de su partida resonando en sus oídos, mientras el peso de su elección caía sobre ella. El amor que había sentido por él nunca desaparecería. Pero, en su corazón, sabía que su sacrificio era el único camino posible. En su alma, algo se quebró, algo se rompió. Pero también sabía que, de alguna manera, esa parte de ella que había amado con tanta pasión y desesperación viviría por siempre, como un susurro lejano en el viento, recordándole que, por un breve momento, había conocido lo que era el amor verdadero.